en todos los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Ese es el concepto desde el enfoque clínico, condiciones del neurodesarrollo desde el enfoque inclusivo, presentan perfiles disejecutivos, es decir, que existe una afectación, un compromiso en el desarrollo y funcionamiento también de las funciones ejecutivas. Por lo tanto, significa que toda vez que nosotros estemos trabajando con algún estudiante, niño, niña, adolescente, incluso también una persona adulta, que presente una de estas condiciones del neurodesarrollo, tenemos que considerar que sí van a presentar desafíos en el funcionamiento ejecutivo. Y es importante conocer en términos generales, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos desafíos asociados a esta condición del neurodesarrollo? Entonces, desde ese punto de vista, estos desafíos, ¿sí? Se presentan como ecualizadores, porque es en realidad como nosotros tenemos que entender las diferencias, ¿sí? La diversidad en el desarrollo de habilidades, ¿sí? Tanto en habilidades desarrolladas, vale decir, puntos como fortalezas, pero también puntos como desafíos. Y esto obviamente no es que sea en todas las condiciones del neurodesarrollo exactamente el mismo y en los mismos niveles, sino que nos vamos a ir encontrando con algunas diferencias, ¿sí? En este desarrollo, incluso dentro de una misma condición del neurodesarrollo. Por eso es que yo les presento o les voy a comentar qué es lo que nos dice la evidencia en términos promedio, ¿ya? Pero que estos ecualizadores pueden ir variando, ¿sí? Dependiendo también de las características que presentan cada una de las personas. Principalmente estamos hablando, ¿cierto?, de niños y adolescentes. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Se acuerdan que habían hecho un mini taller un poquito para ir comentando que es más o menos cómo es que ustedes pensaban estos desafíos en las condiciones del neurodesarrollo? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la evidencia. Yo sinteticé esta información en forma de gráfica para que lo fuéramos analizando. Bien, ¿qué nos dice entonces la evidencia en torno al trastorno del desarrollo del lenguaje o al trastorno del lenguaje? Bueno, en el caso del trastorno del lenguaje, aquí lo separé un poquito en trastorno del lenguaje expresivo y también mixto, ¿ya? Si vemos, fíjense, si yo muevo estas dos barritas, ¿cómo cambian esos ecualizadores? ¿Sí? Eso significa que, perdón, ellos dos, que en el caso de, ¿ya? En el lenguaje, trastorno del lenguaje expresivo, nosotros vamos a encontrar que como es efectivamente una condición que afecta el desarrollo típico del circuito del lenguaje, nos vamos a encontrar que algunas funciones ejecutivas que tienen a su cargo específicamente el procesamiento de estímulos verbales, ¿ya? Y que gracias al lenguaje sabemos que además también se desarrolla, van a presentarse con mucho desafío. En este caso, la memoria de trabajo de tipo verbal en los trastornos del lenguaje siempre presenta mayor desafío. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un proceso cognitivo que ayuda, que apoya o que media el desarrollo de funciones ejecutivas. ¿Como cuáles? Como la memoria de trabajo. ¿Vale? Roxana, tienes la manita levantada. Sí, Carol, es que sabes que nosotros como en el taller pasado hicimos también un, un Mm. ecualizador. Ajá, Me perdí con el tema de cómo tengo que mirarlo. ¿Es ya, más complejo cuando está abajo o cuando está arriba? Por favor, sí. porque ahí estoy Cuando, ya, enredada perdón. con lo que hicimos. Perdón. Ya, mira. En estos primeros, por eso los dejé como más separaditos. Los primeros tres, sí, o en realidad son cinco, los primeros cinco ecualizadores corresponden a función ejecutiva nuclear, ¿ya? Y el ecualizador cuando sube significa mayor desarrollo.
y cuando está bajito significa desafío, ¿ya? Ahora, la memoria de trabajo tiene dos ecualizadores, porque tenemos dos tipos de memoria de trabajo que podemos evaluar e intervenir, ¿no? La verbal y la no verbal. Luego tenemos la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Y luego tenemos el control inhibitorio que también aparece segmentado en dos ecualizadores. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos un tipo de control inhibitorio que se denomina inhibición cognitiva, donde tenemos todos los aspectos atencionales, ¿ya? Y tenemos una inhibición motora, que tiene que ver con la regulación de la conducta motora, ¿no? Lo que denominamos nivel en el fondo de hiperactividad o impulsividad incluso, ¿ya? Y en el resto nos encontramos con las funciones ejecutivas superiores. Entonces vamos a tener actualización, monitoreo, resolución de problemas, fluencia, planificación y toma de decisiones, ¿vale? Ahí yo les coloqué solamente las abreviaciones, ¿ya? Gracias por la pregunta, Roxana, porque sí, había saltado eso, pensé que se entendía. Entonces, como les decía, el trastorno del desarrollo del lenguaje o trastorno del lenguaje cambia su clasificación, no la clasificación, cambia la conceptualización y su nombre, ¿no? Nosotros lo conocíamos históricamente como trastorno específico del lenguaje porque se suponía principalmente que la atipicidad afectaba al circuito del lenguaje. Sin embargo, los estudios que se han realizado respecto de este desarrollo atípico nos evidenciaron que los circuitos del lenguaje son considerados circuitos de dominio general. Y al ser un circuito de dominio general, no solamente va a afectar o comprometer al propio circuito, sino que lo que hace es también incidir en otras habilidades mentales, como por ejemplo la función ejecutiva. En la medida que la memoria de trabajo tenga desafíos para poder procesar la información verbal, la memoria de trabajo verbal tiene menos chance de poder desarrollarse, de consolidarse. ¿Por qué? Porque las memorias no son las encargadas directas o completamente del procesamiento de información. Las memorias son almacenes de información. Lo que hacen son retener. ¿Retienen para qué? Para que los otros procesos cognitivos, ¿sí? Lenguaje, pensamiento, el resto de las funciones ejecutivas, puedan procesar esa información, ¿sí? Organizarla para que tengamos chance de poder comprenderla, interpretarla y aprender de ella. Si esta memoria de trabajo que está recibiendo permanentemente información verbal, pero el lenguaje, ¿sí? Y además el pensamiento, que son dos procesos cognitivos que trabajan de forma inherente, ¿sí? Por eso que cuando hay un trastorno del lenguaje también hay desafíos en el pensamiento o en el razonamiento, si quieren ponerlo en esos términos, hace que esta información verbal que llega a la memoria verbal no pueda pasar por un procesamiento adecuado. Y esa información en la memoria de trabajo hace que se vaya perdiendo o hace que se vaya saturando porque no logro hacer este procesamiento para organizarla y por lo tanto esa memoria de trabajo verbal queda sin ese insumo para poder irse desarrollando adecuadamente, ¿vale? Y por eso que en los trastornos del lenguaje la memoria de trabajo verbal es la que se presenta con desafío. No así el otro tipo de memoria de trabajo, que es la memoria de trabajo no verbal o visoespacial, que son lo mismo, en que sí presenta muy buen desarrollo. ¿Por qué? Porque el estímulo de procesamiento en este subcomponente de la memoria, ¿sí? No es verbal, ¿no? Opera con estímulos visuales y espaciales.
¿no? Por lo tanto, presenta un muy buen desarrollo. ¿Qué pasa con la flexibilidad cognitiva en este caso? Bueno, en el caso del trastorno del desarrollo del lenguaje, no se conocen o hay muy poquitos estudios en torno a el impacto que tiene el trastorno del lenguaje en el desarrollo de la flexibilidad cognitiva. La evidencia que existe actualmente sugiere que la flexibilidad cognitiva no se compromete cuando hay presencia de esta condición del neurodesarrollo, ¿ya? Em, pero sí hay evidencia de que afecta también al control inhibitorio, ¿ya? Y eso hace que a nosotros nos haga mucho sentido que los pequeñitos con este diagnóstico, nosotros los observemos inquietos, impulsivos, como si les faltara hacer procesos reflexivos o falta de desarrollo de esta capacidad de regular, ¿sí? O de controlar la atención, pero al mismo tiempo de regular la conducta motora, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice? Que efectivamente también se ve afectado el control inhibitorio en menor medida que la memoria de trabajo, ¿ya? Pero sí está mucho más bajito eh, con respecto a la flexibilidad cognitiva, tanto la inhibición cognitiva, que sabemos que son los aspectos atencionales, y también la inhibición motora. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Que también puede verse afectado el control inhibitorio en el trastorno del lenguaje. Porque yo creo que uno lo entiende perfectamente en el caso de la memoria de trabajo verbal, ¿no? Que uno diga, bueno, sí, está directamente relacionado, ¿no? Pero cuesta observar o cuesta poder entender por qué se vería afectado este control inhibitorio. Parece que alguien me estaba hablando, había activado el audio, ¿no? ¿No? Ah, ya. Bueno, les Eh, comento. ¿Sí? ¿Alguien estaba no, por no, aquí hablando? ¿Pau? sí, no, me imagino, claro, más bien en el trastorno del lenguaje mixto, como hay un compromiso más de la comprensión, quizás el niño al comprender poco Ay, se desatiende con mayor facilidad, o sea, pierde la comprensión de una oración, de una instrucción. Por lo tanto, como no es capaz de analizar correctamente todos los elementos morfosintácticos de un discurso, rápidamente puede perder el foco atencional. ya. Muchas gracias, Pau. Tiene que ver con eso, ¿no? Fíjense, vamos a hacer la diferencia entre los dos, ¿ya? Solo de función ejecutiva nuclear. Tal como dice Pau, fíjense, este es el expresivo, ¿vale? ¿Qué pasa con también el comprensivo? ¿Ya? Perdón, en el mixto, porque no existe el trastorno del lenguaje comprensivo. En el mixto también bajan los niveles en control inhibitorio. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? En el trastorno del lenguaje también mixto, si se dan cuenta, también baja un poquito, ¿sí? La flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo no verbal, ¿vale? En el caso del control inhibitorio, esto sucede por lo siguiente. Sí, Marce, tienes la manito arriba. Dale. Vale. Ya, Carol, puede ser también que dos cosas. Una, que se relacione también con la memoria de trabajo, en el sentido que no logra retener la información que permanentemente te puede estar asociada un poco como al lenguaje interno. Es decir, yo guardo algo y voy recordando que tengo que hacerlo, puede darse o Sí. hay una edad específica para eso. O sea, es que nosotros justamente una de las cosas que hacemos con algunos chiquititos que se ve muy evidenciado el que no hay una regulación de la conducta es trabajar el lenguaje interno, ¿ya?
lo hemos trabajado bastante y tratando de que aparezca este pensamiento que te dirige, ¿ya? Y da resultados. Cuando uno lo trabaja de manera explícita y sistemática, da resultados, ¿ya? Entonces, es solamente una hipótesis. Podría ser que se junte con la Sí, memoria de trabajo eh, y se desarrolle ese como ese grillito que te va diciendo guía todo lo que interna. tienes que hacer. Sí. Exactamente. Sí, es exactamente eso lo que ocurre. Sucede que el lenguaje, ¿sí? Y el pensamiento también nos ayudan, ¿sí? Porque son procesos inherentes, ¿no? Si está afectado el lenguaje, también vamos a ver que hay afectación de las habilidades del pensamiento. Y como tales, ambos nos ayudan a organizar nuestra conducta, nos ayudan a poder ir colocándonos, en este caso, instrucciones o autoinstrucciones de lo que tenemos que hacer, de si lo vamos comprendiendo bien, ¿ya? Y a regular, ayudarnos a regular también, em, o apoyan, en este caso, el desarrollo del control inhibitorio. Por lo tanto, cuando el lenguaje y el pensamiento presentan desarrollo atípico, sí también interfiere en el desarrollo del control inhibitorio, porque se requiere, nosotros colocamos en nuestra mente para poder organizarnos generalmente todo en palabras, verbalizamos los pasos, los ponemos, incluso los verbalizamos para poder escucharnos y eso también ayuda a organizar nuestra conducta. Y en ese sentido, la función ejecutiva nuclear sabemos que funciona en forma coordinada. Entonces, si la memoria de trabajo verbal me provee menos información como para poder yo ir orientándome utilizando la información verbal, ¿sí? Como tengo menos información o si la tengo no la estoy procesando adecuadamente, el control inhibitorio pierde esa retroalimentación y por lo tanto hace que yo tengo menos, tal como dice Marce, tengo menos guía, menos orientación ya para poder controlar mis recursos atencionales y mi conducta motora. Entonces, por eso es que este control inhibitorio también disminuye su desarrollo, ¿ya? Y se ven también reflejados en la conducta de nuestros estudiantes. Y por eso que también nos vamos a encontrar que es muy común que nuestros niños presenten tanto diagnóstico de trastorno del lenguaje como diagnóstico de trastorno por déficit atencional e hiperactividad, ¿ya? Y eso pasa principalmente em, cuando vemos que el control inhibitorio se ve muy afectado, ¿sí? Por esta falta de em, información, ¿no? O estas proyecciones que se generan desde los circuitos del lenguaje. Y podemos encontrar la posibilidad de trabajar con alumnos que presenten ambos diagnósticos. Marcela, tienes la manito levantada. Y Carol, una consulta. ¿En tu vida profesional te ha tocado alguna situación en la que se haya hecho un diagnóstico de TDAH, TDA, y luego no, como que no era? Sí, pues, mucho. Ya, Porque, a mí no me ha pasado, a mí no me ha pasado, ya, pero me gustaría que nos compartieras un poco una experiencia porque uno sospecha ciertas cosas, ¿verdad? Pero claro, explícitamente no he tenido la mira, información. claro, lo que nos ha sucedido es que nosotros hemos pedido una segunda em, opinión, porque lo que sí hemos encontrado y nos ha pasado mucho en la práctica es que no se trata de un trastorno por déficit atencional e hiperactividad, sino que es más bien un trastorno de procesamiento sensorial, que tienden a confundirse mucho. Em, y ahí hemos pedido una segunda opinión y efectivamente hay pequeñitos que, bueno, nosotros derivamos a psiquiatra infanto-juvenil y que el psiquiatra nos dice, no, no se cumplen los criterios.
hay que hacer una evaluación desde el área de terapia ocupacional, ¿no? Y se aborda, efectivamente se comprueba el trastorno de procesamiento sensorial, se aborda desde el procesamiento sensorial, ¿no? Y incluso tiene mucho mejor pronóstico y de avance rápido en esas habilidades. Cuando nosotros hablamos de condiciones del neurodesarrollo, ¿sí? Que son estas que estamos analizando ahora, por lo general son resistentes a la intervención. Hay un avance que es progresivo, pero al mismo tiempo lento, ¿vale? Entonces, nosotros lo hemos observado en distintos casos que hemos atendido. Ahora, tampoco es que sean tantos, ¿no? Pero sí nos pasa que la evaluación neurológica que se hace en el trastorno por déficit atencional e hiperactividad es una evaluación muy superficial. Entonces los niños entran a la consulta 5 minutos y salen con el certificado de TDAH. Y a veces no hay corroboración directa de que de verdad las conductas afecten los distintos contextos, en los distintos contextos del desarrollo. Tampoco piden un informe psicopedagógico o incluso pedagógico. A lo más algunos papás llegan con el informe de Conners y sería, ¿no? Entonces, sí puede pasar. Puede pasar en ese caso que se confundan. Nosotros hemos tenido esa realidad, ¿no? Y en otros casos, sí, efectivamente, eh, el diagnóstico ¿no? Uno no sospecha de ello por las características que presenta.